Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Según las estadísticas del 2021, existen más de 3 millones de personas que aún no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Será que eres parte de este número de personas o ya escuchaste el nombre de Jesús y respondiste a esa voz que dice: abre la puerta de tu casa y yo entraré a cenar contigo? Si ya eres un seguidor o una seguidora de Jesús, quiero preguntarte, ¿estás cumpliendo las palabras que está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? El apóstol Pablo se hizo la pregunta en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el programa de hoy, nuestra invitada nos compartirá de cómo ella fue obediente a ese llamado de ir y compartir el evangelio. Después de la pausa, regresamos. Muy bien, en esta oportunidad estoy vía teléfono con nuestra invitada y yo voy a pedirle que ella se presente a nuestra audiencia, nos diga de dónde es y nos hable de su familia. Mi nombre es Ruth de Dueñas y estoy trabajando en la obra del Señor en El Salvador, en el departamento de La Paz, aquí al lado de la costa del Océano Pacífico. Nací en una familia de 6 hermanos, 2 varones y 4 hembras, y yo soy de las mayores, y mis padres, ellos eran cristianos desde que yo nací, y ellos, las costumbres que nos inculcaron fueron todas dirigidas a la cobertura de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo es que usted toma esa decisión en su vida de recibir a Cristo como su Salvador personal? El asunto es que yo pasé una evolución, una transformación muy grande, porque a pesar de nacer en un seno cristiano, yo tuve un momento de rebeldía en la adolescencia, ya cuando ya yo era mayor de edad, y yo no quería nada con el Señor. Estaba estudiando y en mis estudios allí me inculcaron mucho. Bueno, estando aquí en El Salvador, que había guerrilla y había situaciones aquí, le inculcan a uno otras filosofías. Para la gloria de Cristo siempre hubo compañeras y compañeros en los mismos estudios que le van hablando a uno de la palabra de Dios, gracias a Dios por los siervos que Dios mandaba. Y un buen día yo tuve una necesidad de buscar al Señor y yo me convertí. Definitivamente reconocí el poder de Dios y la necesidad que tenía. Gracias al Señor que por esas amistades que le trajeron nuevamente al camino del Señor, y ahí es donde usted reconoce que necesita a Cristo en su vida. Sí, el Señor me lleva a sus pies y reconozco su grandeza, pero hay algo que el Señor siempre tuvo cuidado de mí, porque yo no tomé caminos equivocados, a pesar de que escuchaba y no quería ir a la iglesia, pero Dios nos permitió. En mi corazón estaba la semillita sembrada. Muy bien, estoy conversando con nuestra invitada vía teléfono y ella nos cuenta acerca de su crecimiento y cuando ella viene y recibe a Cristo en su corazón. Entiendo, Ruth, que ustedes se movilizan en áreas que no son muy fáciles de llegar. Cuéntenos acerca de esa experiencia, cómo ustedes se movilizan para llegar hasta donde van a servir. Como yo tuve el llamado para ir a
a trabajar como pastora y mi esposo está pastoreando en un pueblo aledaño. Y cuando ya llegamos nosotros, él me acompañaba siempre para que yo pudiera desempeñar mi cargo, ¿verdad? Pero cuando parqueábamos el vehículo, no había un lugar seguro donde dejarlo. Y teníamos esa dificultad, entonces comenzamos a trabajar que nos transportamos en autobús y como en la zona las personas andan en bicicleta, entonces yo conseguí mi bicicleta y empecé a pedalear, porque son lugares muy largos, son distancias de 1, 2, hasta 5 kilómetros. Se atraviesa uno el cañaveral y se ahorra muchísimo espacio en vez de ir a dar la vuelta en la carretera, que son 5 kilómetros, se me hace medio kilómetro, 1 kilómetro, ¿verdad? En bicicleta. ¿Alguna vez usted recuerda haber pasado alguna experiencia de peligro en su vida? Fíjese, como Dios nos permite que andemos en lugares, como dice la palabra de Dios, en valle de sombra de muerte, y resulta de que antes de que pasáramos, había un problema. Dios nunca ha permitido de que me encuentre en esa situación, ¿verdad? En una situación ya en el punto. Allí se ve la mano poderosa de Dios en la protección, pero sí alrededor ha sido el problema. ¿Alguna experiencia de regocijo, verdad, que ustedes me imagino que son muchas, pero una experiencia que recuerde, que le llena de alegría mientras ustedes están sirviendo al Señor? Una de las cosas que en el ministerio he experimentado es que Dios me lleva a los lugares donde dije yo ya, ¿verdad?, que hay necesidad, pero sobre todo un llamado especial para atender ancianos. Y hay ancianos de que por su edad y por su a veces invalidez, por sus enfermedades, ya no pueden asistir a la iglesia. Entonces Dios toca mi corazón y siento el llamado de ir a hacerles, a predicarles a su casa y levantar una célula allí. En una ocasión me llamaron a que fuera a orar por una enferma que esta anciana le dieron el alta en el hospital porque le dijeron que ella ya estaba terminal y que le quedaban unas semanas de vida nada más. Ella no quería que ningún evangélico llegara, pero como yo llegaba a los vecinos y vio que Dios hacía milagros, entonces me mandó llamar, pues. Y cuando llegué, mi sorpresa fue de que la anciana estaba con el tanque de oxígeno y con su sonda en la nariz, y la habían puesto en una hamaca. En esos lugares se acostumbran mucho las hamacas. Y me habían puesto como 40 sillas, como que preparándome para un culto. Y me habían puesto una mesa, me habían preparado un altar lleno de flores. Y digo yo, ¿y aquí qué pasa? Dije, yo no vengo a orar solamente por un enfermo, yo vengo a hacer un culto. Y yo aproveché el momento y comenzamos a predicar. Yo, por misericordia, toco la guitarra un poquito y yo ando llevando siempre mi guitarra. Entonces, ya saqué la guitarra, comenzamos a cantarle al Señor, a alabarlo, a adorarlo. Y ya llevamos preparado el mensaje y oramos por la enferma, por la anciana. Y cuando terminó el culto, yo siempre digo que cómo se sintieron después de que oramos por los enfermos y todo. Y ella levantó la mano, levantó el dedo que quería decir algo. Y la iban a ayudar, que entre 2 personas, 2 hijos de ella, la sacaban y le entraban. No dijo, no necesito que me ayuden, y se levantó ella por sí sola, por sus propias fuerzas. Se paró y dijo, ya me siento bien, ya no tengo dolor de nada. Dijo. Ella vivió 5 años más. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol... Ruth, qué lindo es estar conversando con usted, pero antes de despedirnos,
yo quisiera pedirle a usted que nos envíe un mensaje de esperanza para aquel pastor, para aquella mujer, ¿verdad?, que están sirviendo en el ministerio, pero que quizás se han desanimado por los desafíos que experimentan en el ministerio. ¿Qué mensaje usted les podría enviar a ellos? Mientras nosotros estamos sirviéndole al Señor en ese caminar, vamos a ver cómo Él lo ha prometido, milagros y prodigios, maravillas. Y ese es el respaldo de Dios. Y nosotros, media vez andemos en ese plano sobrenatural, allí vamos a estar viendo cosas de reino. Yo quiero decirle, mi hermana preciosa, que Dios nunca se olvida del que trabaja en la obra. Pareciera que se tarda, pero no es el tiempo de Dios. Nosotros estamos siendo adiestrados y estamos en una preparación. Y siempre que nosotros pongamos el granito de arena y seamos llamados a eso, Dios se encarga de que se forme la montaña. Hemos escuchado a la pastora Ruth de cómo ella fue obediente al llamado de Dios y que Él en todo momento la protegió del peligro. Si estás sirviendo a Dios, ten en cuenta que tu trabajo no es en vano, nos dice el libro de 1 de Corintios 15:58. A esa persona quien aún todavía no ha tomado la decisión de seguir y servir a Dios, llevando su palabra a otras personas que necesitan escuchar, quiero animarte que hoy tomes la mejor decisión de tu vida y puedas reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Simplemente abrir tu corazón a Él. Quiero ayudarte con esta sencilla oración. Amado Jesús, gracias por venir a traer la salvación a mi vida. Hoy yo acepto esa salvación y perdóname de todos mis pecados. Ayúdame a crecer en mi vida espiritual. Quiero estar listo cuando tú me llames a tu servicio. Amén. Si has hecho esta oración con todo el corazón, te aseguro la paz y el gozo llenará tu corazón y serás parte de los que anuncian las buenas nuevas. Tal vez algunos de los que me escuchan, Dios les está llamando a su servicio, pero está posponiendo su tiempo, está poniendo excusas o el temor le frena porque implica mucho sacrificio de ir a ese lugar y cumplir la misión. Permíteme orar por ti. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pido por aquel hombre o mujer quien recibió tu llamado de predicar el mensaje de salvación. Ayúdales a poder decir con confianza, Señor, envíame a mí. Y dale fuerzas, el valor y suple sus necesidades para cumplir ese llamado. En el nombre de Jesús, amén. Si deseas contacto con nosotros, te invito a que escribas al inbox en nuestra página de Facebook de Encuentro Familiar con Marina Pinto. Será una alegría recibir tu mensaje. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa. Esta fue una producción de Encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www.encuentro.ca. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.